Este señor, el ministro de Cultura, estaba en esa feria. Había una torta, parece que uno de los ponele artista, hizo una... Ahí está. Hizo una gran torta con la imagen de Cristo, de Jesús. Y le convidan una parte del brazo, le cortan el brazo y la torta se la come Enrique Avogadro, que tenía unas ganas de comerse la torta bárbara. La verdad, repudiable desde todo punto de vista, para mí, personalmente. Pero traje a alguien que de esto sabe y mucho, que es el padre Manolo. Padre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Padre Manolo Fernández. ¿Qué tal, padre? Muy bien. Me gustaría tu opinión acerca de esto. Muy dolidos, porque esto ha sido una burla sacrílega. Y además, lo más repudiable es que procede de un ministro de Cultura. Un ministro es un servidor. Ministro viene del latín minister, es decir, aquel que sirve. Y fundamentalmente en el caso propio de él, a la cultura. La cultura es la actividad que lleva al hombre a la plena realización, que lo dignifica y además que lo ayuda a educar. Lamentablemente aquí se han separado en Argentina, por una parte el Ministerio de Cultura, por otra parte la educación, y cultura y educación van íntimamente unidos. Totalmente. Por eso yo me preguntaba al ver esta foto, ¿no? 4 personajes allí, 4 personas que se están riendo. Es decir, se están burlando. Estamos viendo el video. Yo no te pido que creas en la fe que yo profeso, simplemente te pido que la respetes. Y por eso creo que ahí habría que reflexionar acerca de lo que esta persona está llevando adelante. Es decir, es un ministro, un servidor de la cultura, que debe ayudar a la realización plena de la persona y además que debe educar. Yo me pregunto, al realizar ese gesto, los jóvenes que lo ven, ¿qué aprenden? El desprecio. Y entonces estamos hablando de pacificación, estamos hablando de la necesidad de unirnos y creo que esto lleva también al enfrentamiento. Y lógicamente que eso no es democracia. La democracia es donde podemos compartir la diversidad de pensamientos y de ideas de una manera convivial, pacífica. Es decir, la diversidad no me debe llevar al enfrentamiento, sino a la comunión. Y creo que en esto ha faltado gravemente. La verdad que el video es realmente impresionante, ¿no? Y ahí se lo ve en todo momento. Avogadro es el de anteojos, ¿no? El que está en la punta con un saco muy clarito. En todo momento se lo ve apoyadito ahí, donde está la obra, y sonriente esperando su porción de torta. Yo veía esto, Eduardo. Es claramente Jesús, perdón, padre. Sí. Es claramente Jesús. Por supuesto. Es la imagen Pero de además Jesús esto me hace recordar cuando voy a Jerusalén, a la Basílica del Santo Sepulcro, descendemos del Monte Calvario y vamos al lugar donde está la losa, donde se lo puso al Cristo yacente. Y allí toda la gente llora. Entonces esto me parece una falta de respeto gravísima, es una burla sacrílega. Y yo recuerdo aquí algo que decía Jean Bruguière, el escritor francés del siglo XVII, que la burla es expresión de la pequeñez de ánimo y también del desprecio al otro. Yo quiero recordar que el doctor, el padre José Manuel Manolo Fernández es doctor en teología y en derecho canónico, ¿no? Es una palabra muy fuerte y muy destacada en el mundo de la teología y del derecho canónico, en el mundo, no solamente en la República Argentina. Sí, claro. Y después vamos a analizar, padre, la disculpa, el pedido de disculpa. Antes de la disculpa, tiene razón Eduardo, antes de la disculpa. Claro. Esta mañana en Radio La Red, Eduardo entrevistó a un periodista que sabe mucho del tema. Federico Valls. Exactamente. Y él dijo algo que a mí me parece muy atinado y no he tomado conciencia de esto, pero que es casi sistemática la toma de, la desconsideración y la falta de respeto contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí. Digamos, cuando uno compara los excesos como estos, por ejemplo, contra nuestra religión, versus los mismos excesos contra otras religiones. Contra la imagen de Mahoma. Claro, o contra la imagen de un Buda. Yo me preguntaba qué hubiera pasado si hubieran hecho de la torta una imagen de Mahoma, o por ejemplo, de el rey David. Disculpame, ¿vos te acordás de Charlie Hebdo?
de la revista. El atentado. Por poner una imagen de Mahoma, Sí. un dibujo, una viñeta Ridiculizaron a Mahoma. de Mahoma en la tapa, explotó medio París. Sí, un Y semanario murieron 14 satírico, personas. hubo 12 muertos por esa Claro. reacción violenta, pero yo escribí un artículo, eso fue en enero del 2015, porque toda la gente decía, yo soy Charlie, Sí, sí, me acuerdo. y yo escribí, yo no soy Charlie. Es decir, porque Charlie era una burla. Claro. Yo no me quiero burlar de nadie. Pero ¿por qué se burlan tanto de nosotros? Porque de los nosotros, cristianos? digamos, somos muy tolerantes. Claro. Es decir, no somos violentos ni reaccionamos con violencia, sino que muchas veces nos callamos. Por eso creo que ha llegado la hora de no callarnos más. Es decir, hay que hablar y hay que repudiar, bajo todo punto de vista, esta acción. Totalmente. Ahora, padre, yo no veo un sacrilegio así contra la Iglesia Sí. Católica. Así, obviamente en Argentina, pero Sí. Yo en nunca vi una Latinoamérica cosa y en así. el mundo. Tiene ¿sí? razón, tiene Sí, razón. sí, sí. Es algo inédito. Lo para último, mí, lo ¿eh? último Sí, que sí, yo claro. había Tal visto cual. era lo de Ferrari. Claro. Exacto. Hace unos tenés años, razón, lo de Ferrari. Sí. el mundo no Cristo, viene de Brasil. el No, Cristo no. crucificado en un avión Sí, de sí, guerra. Pero además, qué mal gusto, es decir, cortar una torta, pues decir, allí están las No, heridas sí, de un Cristo, espanto. Sí. están las heridas en las manos, están las heridas en los pies, Un está el enfermo costado que pensaba abierto, esto, vi en el enfermo. Sí. video, Marcado. el costado abierto. Es decir, eso creo que es mufarse del dolor. Yo vivo en el mundo del dolor, porque soy capellán del Sanatorio Tamendi. Es decir, y esta mañana, por ejemplo, me encontraba con una persona que estaba muriendo y estaban todos alrededor con una actitud de respeto, porque el dolor es sagrado. Ante el dolor no hay que hablar, ante el dolor hay que acompañar y hay que estar. Entonces yo me acordaba y veía esta figura de este hombre que estaba muriendo allí, joven, de cáncer de páncreas, y recordaba esta imagen repudiable bajo todo punto de aspecto, ¿no?, de vista, y digo, ¿cómo se puede profanar el sentido del dolor? Cristo no ha venido a explicar el dolor, sino a llenarlo de sentido, y eso tenemos que enseñarlo. Para colmo, el domingo que viene es Corpus Christi. Corpus Christi, Claro, nosotros decía eso. veneramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, y este Señor se ha mufado de todos nosotros. Abogado, él dice que lo siente, pero dice esto. A ver qué análisis podemos hacer a ver si lo podemos leer juntos con el padre Manolo. En primer lugar, él dice que lamenta sinceramente Ahí está. Si alguien se sintió ofendido en sus creencias íntimas por la presencia de él, allí en esa feria de arte contemporáneo argentina. Yo diría a este señor que nosotros respetamos el artículo 14 de la Constitución argentina. En la primera parte, cuando habla de declaraciones, derechos y garantías, habla de la libertad de movimiento y circulación. Él puede ir donde quiera. Exactamente. O sea, a mí no me molesta que él vaya donde quiera. Por eso él dice, lamento sinceramente si alguien se vio ofendido en sus convicciones o creencias Más íntimas. Bien. Por mi presencia en el lugar. Le digo que por su presencia no, por lo claro. que hizo. Y en segundo lugar, él dice, lamento lo que me transmitieron muchas otras personas, a quienes quiero y respeto. Exactamente. Que son un reflejo de la sensación que habrán tenido muchas otras personas. Yo quiero decir lo siguiente, si a esas personas las quiere y las respeta, debo recordar que respeto es un término que viene en latín respicere, que significa mirar alrededor. Si cuando yo soy, y más aún él, funcionario público, él está en una posición y hay gente alrededor que no necesariamente tiene que comulgar con sus ideas, ni él tampoco profesar la fe de las otras personas, pero sí lo que tiene que hacer es respetar, es decir, reconocer que hay otras personas al lado mío. Eso es expresión de convivencia sana y democrática. ¿No alcanza esa disculpa, padre? Creo que no, No. porque ¿Qué es necesario, disculpa una significa renuncia? excusarse. Excusarse. ¿Qué es necesario? ¿Una renuncia acá? No sé, simplemente yo repito lo que el cardenal Pori ha escrito esta tarde. Exactamente. Le escribió al Mostrémoslo, jefe Patricio, por favor. de la ciudad de Buenos Aires, Es muy importante. Rodríguez Larreta, donde después él manifiesta cómo con este acto se ha ofendido a los católicos y a los cristianos, porque también hay que recordar aquí que hubo una manifestación de los evangélicos esta mañana diciendo nos han ofendido, porque Cristo también lo reconocen los evangélicos, los cristianos. Y el cardenal ha dicho allí que deja a su ponderación de Rodríguez Larreta un justo y público manifiesto a su demanda. Ah, perfecto. Entonces me pareció muy correcto. Además dice el cardenal Poli, Poli, dice, consideramos que es un agravio al espíritu religioso
y que no colabora ni a la pacificación anhelada de nuestra sociedad, ni al debido respeto al ejercicio de las creencias que conviven pacíficamente en nuestra patria. Este hecho nos duele profundamente. Exactamente. Y rechazamos con vehemencia, más aún teniendo en cuenta la especial piedad al cuerpo de Cristo, cuya solemnidad la Iglesia Católica celebrará el próximo fin de semana. Sí, sí. Pero además hay un tema de, a ver, vos no podés apelar, Manolo, en el caso particular del ministro, a la a la libertad de expresión. No, por eso me parece importante lo que dice en el tercer punto. Claro. Dice, como persona, tengo una opinión muy clara respecto a la libertad de expresión. Eso dice, exactamente. Y yo quiero decir algo que recuerdo cuando el Papa Francisco iba a Filipinas y Sri Lanka en el 2015, le hicieron una pregunta sobre la libertad de expresión. Y dijo que la libertad de expresión no es libertad para ofender, claro, ni tampoco para herir. Y dijo una expresión que es propia de Francisco. Dice, la libertad de expresión no puede llevar a tomarle el pelo a la fe. Padre, y no creo que estos lo han hecho. Lo han hecho, y él dice, y creo, en la libertad de expresión y particularmente en temas que se refieren, que nos hacen reflexionar, dice, y en temas que también son opuestos a nuestras propias convicciones personales. Seguro. Padre, y está muy equivocado. Claro, está equivocado. Muy equivocado. No sabe lo que es la libertad de expresión. Es lamentable que un ministro diga eso. Y después, por último, habla del arte. Como si el arte todo se lo dice, creo que el lugar del arte es el de incomodarnos y sacudirnos. Debo decirle, no, señor. El arte provoca la admiración. Hay un mensaje de Pablo VI, del 8 de diciembre de 1965, al terminar el Concilio Vaticano II, que dice que el mundo tiene necesidad de la belleza y del arte para no caer en la desesperación, y que el arte lleva a comulgar en la admiración. Y quiero recordar simplemente esto. Cuando el Papa Francisco permitió que los homeless, los que están allí, los Barboni, los que están en la calle, pudieran acceder a los museos vaticanos, me decía el sacerdote que los acompañaba, que esa gente pobre quedaba admirada, estupefacta, frente a las pinturas de la Capilla Sixtina. Seguro, obvio. Entonces, no infravaloremos a los pobres, eduquémoslos. Totalmente. Porque el arte te eleva. San Agustín decía, miren, hay una distinción, y lo decía en un catecismo para los pobres, de Catequizandi Rudibus, él decía, distinguir entre el uti y el frui, es decir, el usar las cosas y el gozar de las cosas. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias. Acaba de entrar un pedido de juicio político contra el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Avogadro, si tiene un poquitito así de dignidad, renuncie.